Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. El día comenzó con un viaje hacia el oeste desde el museo. Solo yo y una pila de papeleo, rumbo a lo que se suponía era una recolección rutinaria de artefactos. Mi título oficial era Enlace de Colecciones, lo cual sonaba elegante, pero en la práctica era más bien coordinador logístico, transporte, seguros, programación, puro trabajo de escritorio. Pero este viaje era distinto. El equipo de entrega enviado por la universidad había cometido errores en el manifiesto de carga 2 veces, así que decidí ir personalmente al lugar, una zona remota en el este de Kentucky. Los archivos estaban almacenados en una antigua estación de inspección minera abandonada, escondida en lo profundo de las colinas Apalaches. El GPS dejó de funcionar varios kilómetros antes de llegar a la instalación. El edificio era una carcasa de concreto medio colapsada, bajo un techo de metal oxidado, con enredaderas arrastrándose por los bordes. En los documentos universitarios todavía figuraba como estación de campo, pero el último equipo profesional había pasado por allí hacía más de 5 años. Atribuyeron el abandono a recortes presupuestarios y falta de interés. El doctor Mandry me recibió en la entrada, un hombre de baja estatura, con barba entrecana y una chaqueta rompevientos descolorida que claramente había sobrevivido décadas. Su mirada era firme, con una seguridad curtida en tierra. Dijo que durante sus investigaciones de posgrado había sobrevivido comiendo frijoles enlatados, fríos. No pedí más detalles. Afirmaba conocer esas colinas como sus propios huesos. Supuse que hablaba de familiaridad, no de algún tipo de conexión mística. No le pregunté. Forzamos la cerradura oxidada de la puerta. Por dentro el aire era húmedo, pero lo bastante seco como para caminar sobre el concreto sin resbalar. Estanterías metálicas subían hasta el techo, repletas de cajas de madera. Algunas manchadas de moho, otras solo cubiertas de polvo. Una única lámpara fluorescente colgaba de las vigas, alimentada por un generador improvisado que Mandry había adaptado de forma rudimentaria. Zumbaba con un ritmo bajo y persistente. La mayoría de los objetos eran inofensivos: picos oxidados, muñecas tejidas, un aro calcinado que alguna vez fue parte de una tina metálica. Todo sugería restos de una antigua actividad minera o doméstica. Fui marcando cada pieza contra el manifiesto, mientras Mandry me contaba historias, aventuras de campo, rituales regionales y relatos extraños sobre criaturas capaces de imitar huellas o incluso voces humanas. Asumí que hablaba de folclore. Sonreí, anoté sus comentarios como parte del color local, hasta que vi una caja que no estaba catalogada. Estaba debajo de un estante inclinado, de color gris opaco y hecha de metal, no de madera. Tenía gruesas abrazaderas en los bordes, una esquina abollada, sin tapa visible, ni etiqueta, ni número de inventario. Simplemente fuera de lugar. Pregunté por ella. Mandry se detuvo en seco a mitad de una frase. Su voz se enfrió. Fue excavada cerca de South Ridge en 2009, dijo en tono apagado. Al principio creímos que era chatarra industrial, pero estaba enterrada demasiado profundo, envuelta en piel. Fruncí el ceño. ¿Envuelta?, pregunté. Asintió. Capas cosidas, piel de alce o algo parecido, más oscura, cubierta de resina como brea. Mi bolígrafo se quedó suspendido. ¿Y la abrieron?, suspiró. No lo hicimos. Parpadeé. ¿Por qué no? Me sostuvo la mirada. Sus ojos gris azulados no pestañeaban. No todo lo que encontramos nos pertenece. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero me mantuve tranquilo. La serenidad con la que lo dijo
Me inquietó más que sus palabras. El ambiente cambió por completo. Para el final de la tarde ya habíamos catalogado todo lo demás. La idea era cargar la furgoneta al amanecer. No había señal de celular. No había wifi. Solo el silencio interrumpido por el viento entre los árboles y los crujidos del techo al ceder con el tiempo. Mandry mencionó que pensaba bajar al lecho seco del arroyo. Algunos de los equipos antiguos habían acampado allí. Dijo que no lo revisaba desde hacía años. Me sugirió que terminara el papeleo mientras él iba. Volvería en 20 minutos. Asentí y me quedé solo. Llené los formularios. Revisé por tercera vez los datos del seguro y reinicié el generador cuando la temperatura descendió. El tiempo pasó lento. A los 35 minutos empecé a inquietarme. A los 40 lo llamé por su nombre. Nada, ni eco ni respuesta. Esperé 5 minutos más. Luego tomé mi linterna y seguí el sendero que él había tomado. Unos 400 metros más adelante, el camino se bifurcaba. La izquierda llevaba al arroyo, bien marcado, conocido. La derecha subía por un bosque más espeso. Fui a la izquierda por el sendero más usado. Entonces lo vi. Una de sus botas, solo una, parada en medio del sendero, con los cordones atados, inclinada hacia la pendiente, como si alguien hubiese salido de ella y seguido caminando descalzo. Me detuve. Se me cortó la respiración. Volví a llamar. Lento, firme, y fue entonces cuando lo escuché. Algo se movía entre los árboles encima de mí. Rápido, pesado, rítmico. No eran pezuñas, no eran garras. Eran pisadas, humanas, pero más grandes. Apunté la linterna hacia el follaje. Las ramas se agitaron y luego, silencio. No me quedé a esperar. Volví sobre mis pasos lo más rápido que pude, escaneando el entorno sin parar. Cuando regresé al edificio, la puerta que había dejado cerrada con llave estaba abierta de par en par. Estoy seguro de que la había asegurado. Dentro la luz fluorescente parpadeaba con violencia. El generador seguía encendido, pero su sonido tenía un fallo extraño, como un tartamudeo mecánico. Entonces vi la caja. Había sido retirada del estante, girada. Una de las abrazaderas estaba suelta. Debajo, una mancha, gruesa, negra. No era sangre fresca, tampoco óxido seco. Algo en el medio, inquietante. Estaba a punto de irme cuando escuché arrastrarse detrás de los estantes. Un sonido largo, pesado, como si alguien se deslizara sobre brazos y rodillas por el concreto. Y después, respiración, baja, silbante, irregular. Fuera lo que fuera, estaba a 1 metro, quizá menos. No lo dudé. Retrocedí hacia la puerta, crucé el umbral sin hacer ruido. Me dirigí al vehículo, subí en silencio, cerré la puerta, encendí el motor y comencé a avanzar por la grava. En la última curva antes de salir al camino principal, encendí las luces altas y ahí estaban, 3 figuras paradas justo al borde del bosque, desnudas, cubiertas de barro, la piel tirante como cuero curado, hombros estrechos, brazos demasiado largos, cabezas torcidas en ángulos imposibles. Una sonreía. No era una sonrisa humana. Era una mueca grotesca, como una imitación de lo que un rostro humano intentaría parecer. Sin parpadear, sin moverse. Solo siluetas que observaban. Me alejé temblando, pero con las manos firmes en el volante. Al pisar asfalto, la radio de la furgoneta se encendió sola. Primero estática, luego murmullos, no en inglés. Un sonido entre gruñido y silbido, repitiendo 2 sílabas sin cesar. La apagué. No miré atrás. No me detuve. Manejé toda la noche. Llegué al museo a las 6:12 de la mañana. Redacté un informe corto, sitio incompleto, recolección abortada por motivos de seguridad. Y luego renuncié.
Historia 2. Mi novia y yo estábamos a mitad de uno de esos viajes de fin de semana sin rumbo fijo, recorriendo los Apalaches sin un plan claro. Ni siquiera habíamos reservado dónde dormir. Simplemente dormíamos en el auto si era necesario o nos metíamos en algún motel de carretera si hacía demasiado frío. Era divertido, en ese estilo libre y despreocupado de los que andan sin un centavo. Café de gasolinera, comederos dudosos y carreteras secundarias interminables. Ese sábado, al caer la tarde, teníamos un hambre brutal y casi sin gasolina, cuando vimos un desvío que se adentraba entre los árboles. No aparecía en el GPS de ella, sin señal, ni una sola barra. Solo un cartel de madera maltratado, clavado torcido en un poste astillado. Letras rojas, casi borradas. Huy Hollow. Nada más. Sin flechas. Sin distancia. Solo un nombre, como si se supusiera que ya sabíamos a dónde conducía. Pensamos que no podía estar tan lejos de algo, lo que fuera, así que lo seguimos. El camino se estrechó rápidamente. Los árboles se cerraban a ambos lados, altos y apretados, hasta que sentí que estábamos entrando a un túnel hecho de ramas. Justo cuando iba a sugerir dar la vuelta, el bosque se abrió en un claro diminuto. En el borde estaba aquel viejo edificio, madera gris, sin luces, sin precios de gasolina a la vista, solo la palabra Store tallada en una viga astillada sobre la puerta. Una sola bomba solitaria al frente y algunas estanterías polvorientas visibles a través de los cristales del frente. Sin marcas, sin colores, solo objetos desteñidos por el sol y un silencio demasiado absoluto. Nos detuvimos. Mi novia dijo que iría al baño que estaba en la parte trasera. Yo entraría a buscar algo de comida y agua. Adentro hacía más frío de lo que debía. No sonaba ninguna radio, ni zumbaba ningún refrigerador. Solo el chirrido de la puerta mosquitera cerrándose tras de mí y el eco leve de mis botas golpeando la madera hinchada. El aire tenía ese olor a polvo húmedo, como un desván mojado que nunca termina de secarse. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración sin querer. Las estanterías estaban deformadas por el peso de latas viejas que hacía mucho habían dejado de fingir estar frescas. Bolsas de cecina con etiquetas descoloridas hasta quedar blancas. Pasé junto a un refrigerador lleno de frascos opacos de vidrio. Cosas flotando adentro que alguna vez pudieron ser pepinillos o algo mucho más raro. No parecía una tienda. Se sentía como si alguien hubiese abierto su despensa personal y hubiera decidido empezar a cobrar por lo que había. Estaba a medio pasillo cuando la vi. Una chica, de mi edad más o menos, 20 y tantos. Su ropa no combinaba, como si la hubiera elegido de décadas distintas. Un vestido floral desteñido bajo una camisa de franela, botas gruesas y raspadas, el cabello largo y enredado como si lo hubiera dejado crecer sin control. Al pasar junto a ella, levantó la mirada y me dio una leve sonrisa neutral, de esas que uno da por educación. Le devolví la sonrisa sin pensarlo. Y luego la volví a ver. Iba camino al congelador cuando apareció otra vez, de pie, tranquila, como si hubiera estado esperándome. No tocaba nada, solo me miraba justo cuando doblaba hacia ese pasillo. Y luego otra vez, en la sección de productos secos, lo mismo, mirando. Cada vez que entraba a una nueva parte del lugar, ya estaba allí. Y en cada ocasión un hombre estaba no muy lejos detrás de ella. Era enorme. Llevaba un abrigo pesado sobre capas de ropa raída, como si durmiera con ella puesta. El rostro sucio, la piel áspera, curtida. Nunca me miró directamente, pero tenía la cabeza inclinada lo suficiente como para que supiera, con absoluta certeza, que estaba viendo todo. No sabía si me vigilaba a mí o a ella, pero nunca la perdía de vista. Intenté mantener la calma. Saqué mi teléfono y le escribí a mi novia, ¿dónde estás? Nada, sin respuesta, sin burbuja de escritura. Seguí paseando por los pasillos como si aún estuviera decidiendo qué comprar, pero ya no miraba los productos, y entonces ella se acercó. Bonita chaqueta, dijo señalando mi abrigo.
Su voz era suave, pero había algo ensayado en ella, como si hubiera usado esa misma línea muchas veces. Gracias, respondí, manteniéndolo breve. ¿Eres de por aquí?, preguntó ladeando la cabeza, la misma sonrisa leve. No, dije mirándola a los ojos, pero sin mantener la mirada mucho tiempo. Dio un paso más cerca y vi la tierra acumulada bajo sus uñas, la piel reseca, agrietada, como la de alguien que ha pasado demasiado tiempo al aire libre. Acabamos de instalarnos en la cima del cerro, dijo, la familia entera. Estamos construyendo algo. Cultivamos lo que comemos, cazamos lo que necesitamos, sin jefes, sin facturas. Encajarías bien. No respondí enseguida. Pareces alguien que sabe trabajar, añadió. Es tranquilo allá arriba, muy tranquilo. Nadie te molesta. ¿Te gustaría? Solté una risa seca. Ya tengo trabajo, dije. No es eso, respondió con el mismo tono tranquilo. Nos cuidamos entre nosotros. Nadie pasa hambre. Nadie te dice qué hacer. Miré a mi alrededor. El hombre ahora estaba entre mí y la salida. El único otro en el lugar era el cajero, reclinado tras el mostrador, con la mirada perdida en la nada, o fingiendo que no veía nada. No, gracias, respondí esta vez con más firmeza. Ella no parpadeó. Dame tu número. No tienes que decidir nada ahora. Solo habla con mi hermano. Recité un número falso, natural, como si lo hubiera hecho cientos de veces. Me giré y caminé con rapidez hacia la puerta. Estaba a unos 3 metros de la salida cuando la oí detrás de mí otra vez. Lo probé, dijo, levantando un viejo celular plegable y agrietado. No funciona. Lo escribiste mal, tal vez. Mi corazón ya latía con fuerza. Ella bajó la mirada. Mi teléfono estaba en mi mano, desbloqueado. Se lanzó hacia él y lo tomó antes de que pudiera detenerla. Marcó un número. Escuché un zumbido amortiguado sonar en el bolsillo de su chaqueta. Me lo devolvió sin pestañear. Ahora ya tengo el tuyo. No vuelvas a tocar mi teléfono, dije, arrebatándoselo de las manos. Ella no se inmutó, no pidió disculpas. Solo se quedó de pie sonriendo, como si nada de eso importara ya. En ese momento mi novia entró por la puerta trasera y juro que su cara cambió en el instante en que vio la mía. Nos vamos, dije, lo suficientemente alto para que ambos me escucharan. La chica no nos detuvo. El hombre desapareció entre los pasillos sin hacer ruido. Subimos al coche y nos alejamos rápido, sin decir una palabra durante kilómetros. No hablamos hasta que estábamos a unos 50 kilómetros de allí, estacionados frente a un motel viejo con una cerradura funcional y un cerrojo. Nos quedamos sentados en silencio por un momento antes de entrar y cerrar la puerta. Esa noche llamamos a la oficina del sheriff del condado siguiente. Les contamos lo que habíamos visto. La operadora nos dijo que no había ningún Hyrick Hollow en sus registros. Tal vez habíamos leído mal el cartel. Revisé el historial de ubicaciones en mi teléfono. La última marca registrada era una gasolinera 2 pueblos atrás. Nada después de eso. Bloqueamos el número. Apagamos la ubicación. Fingimos que todo había terminado. Pero al día siguiente mi novia recibió un mensaje. Nuevo número. Sin palabras. Solo una foto. Era yo, afuera de la tienda, tomada desde unos pocos pasos de distancia. Estaba mirando mi celular, la cabeza girada a medio paso. Nítida, cercana, intencionada. El mensaje decía: conocí a tu amiga, se ve fuerte. Eso es bueno para las colinas. Tú también deberías venir. Aún no había terminado de leerlo cuando su prima le escribió, de la nada. Le di tu número a una chica que conocí haciendo senderismo. Dice que vive cerca y está empezando algo. Le hablé de ti y de tu novio. Llamamos de inmediato. Le dijimos que bloqueara ese número, que eliminara el mensaje y que bajo ninguna circunstancia volviera a encontrarse con esa chica. Historia 3. Mi supervisora Jenna
Golpeó con la palma de la mano un mapa de senderos arrugado y dijo: no hemos recibido señal del puesto de vigilancia 3 desde el lunes. Esta semana eres el único que conoce ese tramo. Lo dijo como si fuera algo sin importancia, solo otra tarea más por completar. No discutí. Ese puesto era mío. Había hecho esa caminata muchas veces. Está situado en la cresta este, a casi 10 kilómetros de distancia. Mayormente cuesta arriba. Un trayecto largo, sí, pero nada del otro mundo. Llevaba ya 2 veranos haciendo mantenimiento estacional para la oficina del parque. Me gustaba. El silencio, la rutina, despejar senderos, repintar las señales, reforzar el alambre de las viejas cercas. Me daba una sensación de propósito, algo tangible que podía ver avanzar. Y para ser sincero, me gustaba estar solo en el bosque más que a la mayoría. El inicio del sendero comenzaba con una pendiente constante, atravesando robles y abetos. Mis botas crujían sobre raíces y tierra seca, como siempre. Después de un rato tu cuerpo entra en ritmo. Mis piernas aguantaban bien el ascenso. Cabeza despejada, paso constante. Ese tipo de calma física en la que dejas de pensar en todo lo demás y solo avanzas. Cerca del segundo kilómetro, el camino se volvía más estrecho y empinado, con curvas cerradas, ya no tan bien mantenido. Era de esos senderos donde las marcas casi se han desvanecido y tienes que guiarte por puntos de referencia, no por señales. Conocía bien esa ruta, sabía qué rocas evitar, donde el musgo se volvía resbaladizo tras la lluvia. Había subido al puesto 3 al menos una docena de veces antes. Nunca me crucé con nadie allá arriba, lo cual tenía sentido. Ese viejo torreón se usaba principalmente para recolectar datos meteorológicos, no para recibir visitantes. La torre de comunicaciones estaba ahí desde los años 70, a medio podrir, mitad acero, encaramada sobre la cresta como un trozo olvidado de otra época. Casi todas las torres del parque ya estaban automatizadas, pero esa aún enviaba lecturas cada 30 minutos. Presión del aire, velocidad del viento, temperatura ambiente, hasta el lunes. Por eso Jenna me envió. Y la verdad es que no estaba preocupado. Se sentía como otra tarea más. Pero entonces la luz cambió. Cuando la torre apareció entre los árboles, asomándose por encima del follaje, el día había empezado a adquirir ese tono gris extraño que solo se ve en lo profundo del bosque. Aún no era el atardecer. El sol seguía técnicamente en el cielo, pero los claros se habían vuelto silenciosos, demasiado silenciosos. Ni canto de aves, ni hojas moviéndose, ni viento. Nada. Me detuve con una mano apoyada en el muslo e intenté recordar la última vez que había escuchado algún sonido. No pude. Llevaba al menos una hora en completo silencio. La torre se inclinaba ligeramente, como si se hubiera vencido hacia un lado. El techo estaba parcialmente colapsado en el extremo norte, astillado hacia adentro. Las escaleras de metal que llevaban arriba estaban oxidadas, y cada paso que daba crujía tan fuerte que me hacía estremecer. Pero resistían. Subí de todos modos más lento de lo habitual, con cada pisada sintiéndose demasiado ruidosa. Mientras más alto llegaba, más intensa se volvía esa sensación, como si alguien me estuviera observando. No era solo soledad, era ser visto. No quería decirlo en voz alta, ni siquiera pensarlo, pero esa idea se pegó a mí durante toda la subida. Arriba la trampilla que daba a la cabina estaba trabada a la mitad. Tuve que empujar con fuerza y entrar de lado. Me raspé el hombro al pasar. El interior era un desastre. El panel solar, que normalmente estaba fijo junto a la ventana, había sido arrancado y arrojado a un rincón. La pantalla estaba rota, el marco doblado. La radio de comunicaciones había sido destrozada. No se cayó, la destruyeron a propósito. Cables arrancados, trozos de metal esparcidos por el suelo. Las barras de raciones habían sido abiertas y dejadas ahí. No estaban comidas, solo destrozadas. Los envoltorios plásticos estaban desgarrados, como si alguien los hubiera roto con prisa y luego simplemente se hubiera ido. Y la comida en sí,
descompuesta en montones, sin marcas de mordidas, sin señales de animales, solo destrucción. En la esquina del fondo el saco de dormir estaba hecho trizas, no cortado, desgarrado, como si alguien lo hubiese jalado una y otra vez, arrancando tiras largas y desiguales de la tela. El relleno de espuma estaba esparcido por todas partes, y en el centro del piso había un círculo. Alguien lo había dibujado con sumo cuidado, casi con obsesión. No era tiza ni marcador, algo marrón y quebradizo. Parecía barro seco, pero no me acerqué a comprobarlo. No quería tener razón sobre lo que podía ser. Lo miré por apenas 2 segundos antes de comenzar a bajar. No corriendo, no apurado, solo en silencio, con calma, como si al no hacer ruido, nada más lo hiciera. Al llegar a la base de la torre, respiré profundo y escaneé la línea de árboles. El camino de regreso debía ser claro, cuesta abajo hasta el cruce, luego hacia el oeste, de vuelta al camino de servicio. Pero algo no cuadraba. Los árboles no los reconocía del todo. No estaban completamente distintos, pero algo en ellos se sentía mal. Un pino, por ejemplo, partido por la mitad, como si un rayo lo hubiese cortado limpio, y uno de los discos metálicos del sendero estaba doblado, torcido hacia arriba, como si alguien lo hubiera arrancado con fuerza y lo hubiera dejado colgando. Me acerqué, di un paso y me detuve. La siguiente señal había desaparecido. Solo quedaba una mancha en la corteza donde antes estaba clavada. Caminé unos 6 metros. Nada. Avancé más. Seguía sin señales. No estaba fuera del sendero. Eso lo sabía con certeza. Estaba pisando tierra conocida, pero las marcas habían desaparecido. Y entonces lo vi. Un hilo delgado tensado entre 2 árboles a la altura del pecho, casi invisible. Seguí su recorrido con la vista y encontré más. 3 líneas, cada una un poco hundida, como si llevaran tiempo allí. No estaban diseñadas para tropezar a nadie, solo colgaban, esperando. En la segunda cuerda había huesos atados, pequeños, tal vez de un conejo o de un ave. Nada pesado, pero puestos ahí con intención. Fue entonces cuando me aparté un poco del sendero, inclinándome cuesta abajo, apuntando hacia el arroyo que desemboca en la cuenca inferior. Debería haber sido una forma segura de recuperar orientación. El agua siempre lleva de algún lugar, pero pasaron 20 minutos y la pendiente nunca llegó. Revisé mi brújula. La aguja giraba, no rápido, solo un vaivén perezoso, tembloroso, como si no pudiera decidirse. La golpeé, la sacudí, esperé, nada. Y ahí fue cuando el aire cambió. No la temperatura, no el olor, sino la presencia, como si algo hubiese entrado en el espacio a mi alrededor. Y luego lo escuché, un crujido seco, una rama rompiéndose a mi izquierda, silencio, otro crujido, más atrás. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Comencé a andar. No corrí, no entré en pánico, solo me moví, controlado. Mi pulso seguía constante, pero lo sentía en los oídos. No miré hacia atrás, mantuve los ojos fijos al frente y entonces lo vi. Una figura agazapada detrás de un tronco caído, piel pálida. No era un ciervo, ni un oso. Tenía cabeza humana, sin cabello, cuello largo, y justo cuando mi cerebro lo reconoció, se ocultó. No grité, no dije nada, solo seguí caminando. Luego miré hacia arriba, 3 de ellos, encaramados en las ramas, no en plataformas, no en estructuras, simplemente agachados sobre las ramas, demasiado altos. Sus extremidades estaban dobladas de forma extraña. Los brazos colgaban más de lo normal, la piel del mismo gris pálido, manchada con algo oscuro. Barro, quizá, o quizá no. Uno sostenía algo en la mano. Parecía húmedo y blando.
como ropa o piel. No se movían, solo observaban. Me agaché en los matorrales, me hice pequeño. No corrí. Correr invita a que te persigan. Me deslicé entre los arbustos, siguiendo caminos estrechos de ciervos, manteniendo la cabeza baja y las pisadas suaves. No había canto de aves, ni ramas crujiendo. Nada natural quedaba. Entonces lo olí. Humo, acre, fuerte, no a madera. Plástico quemado, quizá nylon, o algo peor. Lo seguí casi sin pensar. Me condujo a un claro, pequeño, cerrado, de unos 3 metros de diámetro. En el centro había un montón de equipo. Chaquetas destrozadas, botas quemadas, cuerdas chamuscadas. Al menos 4 mochilas, cada una de distinto color. Ninguna parecía nueva. No me detuve, no toqué nada. Ni se me ocurrió intentar usar la radio otra vez. ¿Para qué señal? Sea lo que sea que había derribado la Torre 3, había hecho mucho más que eso. Seguí adelante. Elegí el suroeste guiado por un débil rayo de sol entre los árboles. Y avancé, sin descansos, sin desvíos. Después de lo que pareció una eternidad, aunque debieron ser unas 2 horas, escuché algo. Un motor. No cerca, pero real. Constante. Trepé como pude una colina. Y ahí estaba. Un viejo camino de servicio de grava, medio cubierto por maleza. Una camioneta del parque, cubierta de polvo, estaba al ralentí cerca de una verja cerrada. El motor seguía encendido, como si el conductor acabara de llegar. Adentro, un guardabosques que no conocía me miró a través del parabrisas. Parpadeó y bajó la ventanilla. Pensé que no volverías hasta el atardecer, dijo entrecerrando los ojos. Subí sin decir una palabra. No preguntó nada más. Solo condujo. Historia 4. Tenía 17 años cuando ocurrió. La orientadora del colegio me entregó un mapa arrugado y descolorido, como si me estuviera haciendo un favor. 3 noches, sin pantallas, sin ruidos, solo tú y la naturaleza, dijo con una sonrisa como si se tratara de una especie de retiro espiritual. Lo llamaban experiencia de inmersión terapéutica, parte de un nuevo programa piloto financiado por el Estado para jóvenes con ausencias escolares constantes. Básicamente, si te saltabas demasiadas clases, te mandaban a acampar. Qué suerte la mía. Creí que iría solo, yo con una lona en medio del bosque. Pero al llegar al puesto de guardaparques cerca de Birch Hollow, ya había otros 2 chicos esperando con la misma cara de desconcierto. Marcus no paraba quieto, hablaba sin parar. Tamborileaba en sus piernas o saltaba ligeramente como si tuviera prisa. Alina, en cambio, permanecía en silencio. Se estiraba las mangas de la sudadera hasta cubrirse las manos y no levantaba la vista del suelo, como si quisiera desaparecer. Reconocía sus rostros de la escuela, pero nada más. Nadie hablaba demasiado. El guardabosques que nos recibió se llamaba Kerr. Tendría unos 40 y tantos años. Llevaba una camiseta deslavada, barba descuidada y un aspecto agotado como si no hubiese dormido bien en meses. Olía a humo de leña y algo rancio. Nos condujo a su oficina, una pequeña sala de madera con mapas despegándose por todas las paredes. Uno de ellos tenía un círculo rojo dibujado en medio de una zona montañosa y boscosa. No era un círculo perfecto, más bien como si lo hubieran trazado deprisa con una mano temblorosa. La cabaña está más o menos aquí, dijo tocando el centro. Tienen unas 2 millas en cualquier dirección. Esa es su zona segura. No salgan de ahí. Marcus se rió con burla. ¿Seguros de qué exactamente? ¿Osos con portapapeles? Kerr no sonrió. Solo lo miró fijamente y repitió: no salgan de ahí. Esa fue toda la advertencia. Caminamos unas 3 millas hasta llegar a la cabaña, cargando el equipo por un sendero que se desvanecía cuanto más nos adentrábamos. No había señales ni marcas, solo árboles. Árboles tan densos que parecía que alguien los había colocado con intención. Cuando llegamos, los hombros nos dolían y los calcetines estaban empapados.
La cabaña parecía sacada de otro siglo, troncos tallados a mano, una puerta torcida y dos ventanas cubiertas de tanta suciedad que apenas se podía ver a través de ellas. Afuera había una bomba de agua oxidada y dentro una vieja estufa de propano. No había electricidad y, por supuesto, ninguna señal de celular. La primera noche fue extraña, pero soportable. Cocinamos frijoles enlatados, jugamos unas manos con una baraja maltrecha y evitamos mirar demasiado por las ventanas. El bosque se sentía raro, como si el sonido de fondo hubiera desaparecido. Sin viento, sin aves, solo un silencio prolongado que no era pacífico, sino más bien suspendido. A la mañana siguiente salí a buscar leña y noté que el montón parecía más grande de lo que recordaba. No mucho, pero sí lo suficiente. Algunos troncos encima lucían distintos, húmedos y oscuros, como si los hubieran sacado de un pantano. Supuse que Kerr tal vez había dejado más leña temprano, pero nadie había escuchado nada. Cerca del mediodía, Marcus dijo que iría a ver la cima del cerro. Le recordé el límite. Rodó los ojos. Vamos, no hay vallas. ¿Quién se va a enterar? Alina no dijo nada, solo lo siguió con la mirada. Esa mirada apagada que siempre tenía, como si nada la afectara. Alrededor del mediodía fui a llenar la olla en la bomba. Al principio salió un chorro de agua oscura y espesa, como lodo, antes de aclararse. Me agaché a revisar el tubo y en ese momento lo sentí. Un cambio detrás de mí. El aire se alteró. ¿Conoces esa sensación cuando alguien se para demasiado cerca? Me di vuelta rápido. Nada, ni una ardilla. Al regresar, Alina estaba sentada en la litera, mirando fijamente la pequeña repisa sobre la estufa. ¿Moviste las sartenes?, preguntó. Le dije que no. Señaló. Puse la sartén ahí. Ya no está. Revisamos todo. Bajo las camas, detrás de la estufa, incluso afuera. Nada. Como si la sartén se hubiera desvanecido. Esa noche atrancamos la puerta sin hablarlo. Solo lo hicimos. Me desperté pasada la 1 de la madrugada. Algo rozaba la ventana. No golpeaba, rozaba. Como una mano envuelta en tela arrastrándose lentamente sobre el vidrio. Me incorporé y vi que Marcus ya estaba despierto. Miraba la misma ventana, pálido, inmóvil. Ninguno de los dos se movió. Ni siquiera respirábamos. A la mañana siguiente abrimos la puerta y encontramos la sartén en el porche, boca abajo, cubierta de agujas de pino. Como si alguien o algo la hubiera colocado allí con cuidado. Marcus intentó bromear. Probablemente fue un mapache, uno muy organizado. Nadie se rió, y entonces vimos la pila de leña, o mejor dicho, lo que había en su lugar. Un círculo perfecto de animales muertos, ardillas, conejos, incluso un mapache. Todos destripados, abiertos como si alguien intentara ver sus huesos. Algunos estaban acomodados con los rostros mirando hacia arriba, pero ninguno tenía ojos. Marcus se apartó y vomitó. Alina no reaccionó. Solo volvió adentro, cerró su mochila y se sentó. No discutimos sobre irnos, no hicimos una votación. Simplemente empezamos a empacar. El sendero de regreso había desaparecido. Quiero decir, había caminos, pero ninguno se veía familiar. Los árboles se repetían. Pasamos 3 veces por el mismo tocón. Las distancias no tenían sentido. Después de caminar 20 minutos aún podíamos ver la cabaña. Luego de pronto ya no. Y entonces vimos las botas. Colgaban de una rama baja, balanceándose suavemente. En la lengüeta estaba bordado el nombre de Kerr. Dentro de ellas sus pantalones del uniforme, empapados en sangre seca, tan endurecida que las perneras estaban rígidas. Marcus perdió el control. Gritó algo y salió corriendo entre los árboles. Le grité, pero no se detuvo. Alina y yo seguimos por lo que parecía ser un camino. Cada tanto escuchábamos algo siguiéndonos. No cerca, pero tampoco tan lejos como para ignorarlo. Hojas crujiendo, un sonido bajo y arrastrado, siempre detrás. Y entonces apareció el claro.
Se abrió de golpe. Un momento estábamos abriéndonos paso entre ramas. Al siguiente estábamos frente a una chimenea negra por el hollín. No había casa, solo la chimenea, cuarteada de arriba a abajo, como un monumento en ruinas. La base estaba calcinada, los restos de madera medio enterrados bajo el musgo. Había grabados por todas partes, en la base de la chimenea, en los árboles, incluso en un hueso atado con cuerda y clavado en la tierra. Parecían figuras humanas pero mal hechas, bocas abiertas demasiado grandes, en espiral, sin ojos, solo huecos vacíos donde deberían estar. Alina susurró: «No somos los primeros». Entonces algo se movió detrás de la chimenea. No me detuve a mirar. Le tomé el brazo y echamos a correr, sin plan, sin rumbo claro. Corrimos hasta que los árboles se abrieron y el sonido de grava bajo nuestros pies nos indicó que habíamos llegado al camino de servicio. Nos desplomamos ahí mismo. No mucho después, una patrulla estatal se detuvo. El oficial dijo que estaba buscando al guardabosques que no había respondido su llamada.